programa, pero ha deseado que solamente lo presente con estas dos antecedentes, nada más. Y la doctora Carolina Piragauta Álvarez, que nos va a hablar sobre ética en emergencias y desastres. La doctora Carolina es doctora en psicología, profesora en la Universidad Libre y miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos. Dejo la palabra ahora con el doctor Carlos Alaquet, en donde cada uno de nosotros vamos a exponer lo que queremos, las reflexiones que traemos hoy, y luego abriremos para poder intercambiar inclusive con quienes nos estén siguiendo a través de la plataforma. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Yo sé que el audio debe estar funcionando bien y la cámara también, porque si no, nuestro querido coordinador me lo hubiera hecho saber. Les pido mil disculpas, estoy en una pieza con mucha luz, razón por el uso del sombrero, y acabo de regresar de hacer trabajos manuales bastante fuertes, así que muy interesante cambiar de una situación a otra, pero en ese transcurso pensaba en lo importante que es el trabajar éticamente en todos los niveles, no solamente en las cosas que hacemos en el día a día, en el quehacer psicológico, sino que en las cosas que hacemos con nuestros estudiantes, en investigación y, en fin, en el gran ámbito. De hecho, en psicología tenemos por lo menos 21 especialidades y todas aquellas requieren el manejarnos éticamente. Así que en los años hemos tenido muchos momentos de reflexión y últimamente, muy apropiadamente, la Sociedad Interamericana de Psicología, a través de su presidente de entonces, reactivó el Comité de Ética de la asociación. Y lo menciono porque habíamos hecho una serie de cambios y mejorías en los lineamientos éticos, pero no se habían actualizado desde el año 2018. Así que fue muy importante el reactivarnos y lograr, basado en una serie de situaciones, el que pudiéramos pedirles a las personas socias de la CIP que se comprometieran a primero desempeñar e impulsar el ejercicio científico y profesional de la psicología en el marco de los más elevados estándares éticos establecidos en la disciplina. También la idea era que nuestras acciones, ¿no es cierto?, promovieran como valor central el bienestar de las personas, buscando impulsar incluso un ambiente positivo en las instituciones donde desempeñamos nuestras funciones. Pero nos dimos cuenta que tampoco nuestros principios éticos se detenían ahí. También debían extenderse al trabajo y el bienestar de los animales y el medio ambiente. Así que le empezamos a pedir, ¿no es cierto?, a la mesa directiva que nos diera las posibilidades y incluimos todos estos elementos que vinieron a complementar lo que la IUPSIS desarrolló en el año 2008 junto con la IAAP, que llamaron la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogas y Psicólogos. Así es que hicimos una actualización y logramos que se aprobara por la mesa directiva. Ahora, esto significaba que teníamos que entender y respetar el hecho de que las personas con las que trabajamos pertenecen a muchos ámbitos diferentes y países diferentes y organizaciones diferentes, las que tienen sus distintas maneras de organizar sus principios éticos. Así que la idea
fue que incluso aunque nosotros pudiéramos pensar y actuar de una cierta manera para sancionar conductas no éticas, aún así, ¿no es cierto?, debiéramos respetar y pedir que esas personas se rigieran por las responsabilidades civiles o penales en sus respectivos países si es que incurrieran en infracciones o conducta contraria a lo que acabo de mencionar. Así es que esa persona podría tener ciertas, comillas, consecuencias desde el punto de vista de la CIP, pero también desde el punto de vista de sus propios países. Ahora, muy interesante, ¿ya?, el hecho de que nosotros activáramos el comité de ética, lo que me parecía muy importante, pero también de que actualizáramos al 2022 los principios que mencionábamos. Eso significaba que podíamos tener ahora reglas y sugerencias y principios éticos mucho más claramente establecidos. El punto entonces fue, muy bien, si hay principios éticos establecidos, ¿quién los enforza? ¿Quién decide si una persona, por ejemplo, requiere algún tipo de sanción por alguna conducta que alguien dentro de la CIP considera no ética? Bueno, esa es una situación muy complicada. Y yo creo que la CIP, como muchas otras organizaciones, debe velar por claridad, pero también por procesos muy claros que permitan el manejo de estos principios que hemos actualizado. Entonces formaron ¿cómo llamarlo? Dos entidades dentro de la CIP para lograr justamente ese objetivo. La primera, desarrollamos un comité asesor en ética de la CIP. Ese comité tiene como objetivo propiciar el diálogo y la reflexión constructiva con respecto a temáticas referidas a la ética entre diversas instituciones de la psicología en las Américas. Y lo hemos estado haciendo. Parte de esto está reflejado en nuestra reunión de hoy día. Promover el conocimiento y el apego a los principios éticos de la CIP y difundir estándares éticos actualizados en el ambiente de la psicología. Eso nos permitía básicamente tener un cuerpo activo que mantuviera este diálogo para constantemente recordarnos y educarnos acerca de qué es un comportamiento ético y qué no lo es. Así que las funciones son brindar asesoramiento a la mesa directiva, ¿ya?, en aspectos generales, brindar asesoramiento en relación con posibles pronunciamientos frente a circunstancias referidas en el ejercicio ético de la psicología en las Américas, que tenemos muchas situaciones que nos afectan. Colaborar activamente en los pronunciamientos de la CIP frente a situaciones en las que se observa comprometida la ética a nivel nacional o institucional o frente a hechos de impacto nacional o mundial. ¿Ya? De hecho, nosotros ya estábamos participando y ahora lo podemos hacer mucho más activamente en pronunciamientos como, por ejemplo, cómo responder al COVID, cuáles eran las mejores maneras de enfrentar psicológicamente las consecuencias de la pandemia, etcétera. Y brindar acompañamiento a asociaciones y o colegas profesionales de psicología en los países de las Américas en todo lo que era mantención y promoción del ejercicio ético. Por último, impulsar vinculaciones e intercambios con comités de éticas de otras asociaciones científicas de la psicología a nivel internacional. Menciono, por ejemplo, que una de las cosas más interesantes que me ha tocado discutir y que ahora creo va a ser parte del trabajo de este comité son los principios éticos de los estudiantes. Todos pensamos que los estudiantes tienen principios éticos muy claros y yo no creo que realmente no lo sea así.
pero me gustaría comentar que en muchos casos los estudiantes o sus prácticas y pasantías se han enfrentado a situaciones que no enfrentan los profesionales de la psicología y no hay una clara observación de qué sería lo más apropiado en esos contextos. Entonces nos damos cuenta de que los principios éticos generales para los profesionales tienen que ser aplicados de manera muy cualificada para los estudiantes y también para aquellos que realizan investigación científica. Así que este comité nos da una gran oportunidad para avanzar en todos esos detalles. Finalmente, la segunda entidad creada fue el Comité de Ética Ad hoc de la CIP. Y sus objetivos, básicamente, es propiciar la reflexión ética y la conducta profesional responsable entre las personas que son socios de la CIP, promover entre estas personas el cumplimiento de principios éticos para ellas adaptados y alentar comportamientos profesionales que promueven y preservan el bienestar de personas y comunidades. Esto significa que es un comité que va a estar dedicado, su objetivo y función es la preservación de los estándares éticos en el ejercicio de la profesión y propiciar la preservación de los derechos, el bienestar y la integridad de personas y comunidades involucradas en el accionar profesional de personas miembros de la CIP. Finalmente, tomar conocimiento y pronunciarse frente a posibles fallas éticas en las accionar profesional de individuos o organizaciones que pertenecen a la CIP. Así que, como pueden ver, la CIP ha tomado un rol muy activo, ¿ya?, en relación a preservar, comunicar, educar y avanzar principios éticos aplicados a la práctica, a la investigación, publicaciones, etcétera, porque nuestros profesionales deben velar por el mejor servicio y el bienestar, no solamente de las personas con las que trabajamos, pero también del medio ambiente y de los animales. Y tenemos ahora dos entidades que nos van a permitir poder actuar más directamente para que estos principios que han sido actualizados se usen en la práctica nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por este planteo en donde de vuelta está puesto la situación por la que debimos pasar en el tiempo, si podemos hablar que estamos en la post-pandemia, todo lo que nos planteó el COVID y aquellos aspectos donde se han generado vacíos. Y en ese sentido, la doctora Carolina ahora nos va a traer las situaciones en las que nos hemos tenido que ir enfrentando, porque de hecho nuestros códigos de ética nos hablan de que entre los deberes que tenemos para con la comunidad es prestar colaboración en situaciones de emergencia y desastres. Pero tendremos que ver si realmente estamos preparados para ello. Vamos a escuchar a la doctora Carolina Piragauta, que nos va a hablar precisamente sobre estos aspectos que tienen que ver con lo que debiéramos tener como formación para una práctica y para poder dar respuesta en situaciones de emergencias y desastres. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos están acompañando y a ustedes, queridos compañeros de la mesa. Pues definitivamente la pandemia nos trajo a recordar que había unas situaciones a la cual como psicólogos le hemos dejado de poner atención, ¿cierto? Y nos lo quisieron recordar de la manera más fuerte. Claramente las emergencias y los desastres y lo que vivimos en la pandemia nos planteó todas esas situaciones emocionales que se viven
en esos momentos, la angustia, la desesperación, la confusión, el miedo, el caos, la desolación y principalmente en la pandemia, esta situación de incertidumbre, de no entender qué era lo que estaba pasando, qué era lo que nos estaba pasando, qué era lo que iba a seguir sucediendo y peor, cómo íbamos a salir de eso, porque creo que todavía hay muchas cuestiones que no están resueltas del todo y definitivamente la salud mental, que ya estaba delicada por las situaciones de conflicto armado, de violencia, de desigualdad social y tantos determinantes sociales que han impactado a nuestra región, ya venía delicada, pero con la pandemia pues se hizo muy evidente y creo que en este momento los psicólogos estamos teniendo la mayor cantidad de consultas y requerimientos en salud mental, porque si algo ganamos en la pandemia fue que se pudiera hablar abiertamente. Creo que una de las barreras de los estigmas frente a la salud mental empezaron a romperse en la pandemia y la gente ya puede con tranquilidad decir necesito apoyo, necesito una ayuda y eso ha movilizado muchísima nuestra acción como psicólogos. En mi tiempo de trabajo en emergencias y desastres llevo más de 20 años dedicada a este campo como socorrista, como psicóloga, pero principalmente como cuidadora de los cuidadores. He encontrado que definitivamente hay unas situaciones éticas que debemos revisar como psicólogos. Nosotros tuvimos la posibilidad dentro de la pandemia de aprender, pero también de trabajar sobre un camino que estaba muy poco recorrido. La formación de nuestros profesionales para las emergencias y para los desastres era nula. Si acaso lo que teníamos era el manejo de los primeros auxilios psicológicos, que ya todos sabemos ni siquiera es de los psicólogos, es de todas las comunidades y de todas las áreas. Y ese era nuestro recurso que ni siquiera lo teníamos en la psicología. Entonces, el coordinar durante la pandemia, me tocó ese momento siendo la coordinadora de la Red Colombiana de Psicología de Emergencias y Desastres del COLSIP, y empezar a dar respuesta fue algo muy complejo, pero además no tener con quién. Y empezar a ver que esta emergencia, a diferencia de todas las que habíamos vivido en la historia, el tiempo fue la clave y el error también de muchas acciones, porque empezamos a dar respuesta a partir de lo que ya sabíamos. Y normalmente una emergencia la atendemos en una semana, máximo se nos extiende un mes, pero nunca se nos extendió tanto tiempo como se nos extendió ahora. Entonces los equipos que ya estaban capacitados, que ya eran pocos, colapsaron. Y empezamos a tener que echar mano de la gente que no estaba preparada. Y eso pues requirió de todos los países un ejercicio titánico de capacitación, de fortalecimiento, también hay que decirlo, de una voluntad emocional y de tiempo y de esfuerzo de parte de los psicólogos a comprometerse de la manera que fueran, porque era tener la emergencia en casa, pero también conectarse y apoyar a otros. Creo que fue una de las grandes fortalezas que mostraron todos nuestros colegas en el mundo entero. El apoyo, la solidaridad fue máxima. Sin embargo, y como uno no puede quedarse solamente con los golpes de pecho, decir no hice, y también por otro lado alegrarse por lo que logró, sí nos queda una desazón que no solamente ha pasado en estas emergencias, sino que suele y sigue pasando en las diferentes emergencias, y que siento que nosotros como psicólogos empoderados del proceso ético de formación de los profesionales y de ejercicio profesional, sí tenemos que empezar a plantear respuestas y soluciones a estas problemáticas. Les he traído aquí algunas que me parece que son vitales. La primera es el manejo de la información que se hace de las personas atendidas en las emergencias. Normalmente el único registro que queda es un censo y está asociado más a las ayudas económicas, la casa, la pérdida, fallecidos, apoyo social, pero no hay claramente un esquema de cómo hacer un acompañamiento y un registro de las personas que atendemos en emergencia y pues por lo siguiente no hay ningún seguimiento. Entonces no sabemos si esas acciones que realizamos tuvieron un impacto
positivos, si realmente apoyaron a esas personas a que no desarrollaran un trastorno mayor, o por el contrario, la acción que hicimos con toda la buena intención fue una acción con daño y lo que hicimos fue hacer algo que después debemos remediar. No hay registro de la información, porque ninguno de los esquemas de los diferentes códigos de ética de los países funcionan en estos espacios. No andamos con la carpeta del consentimiento informado, que ustedes lo ven allí en esa parte, no tenemos el manual, la carpeta con 20 o 30 o 50 consentimientos informados, señor, fírmeme aquí, no lo hacemos, pero porque no es práctico, porque no estamos en ese entorno y porque ese no es el lugar. Pero hay que buscar la forma de empezar a ver cómo lo vamos a resolver. Hay una urgencia en la atención y dónde quedan los puestos de confidencialidad del paciente, porque de cierta manera yo lo atiendo y yo mismo me paro de allí y voy y le cuento al otro lo que él necesita. Bueno, y él me dio el permiso, él me dio la posibilidad. No hay claridad frente a esa confidencialidad, porque en las emergencias todo es público y todo el mundo tiene acceso a las carpetas de la gente y a los datos y se publican de manera en carteleras, o sea, y entonces ¿dónde está el ejercicio de esa confidencialidad a la cual estamos llamados nosotros como psicólogos a trabajar? Y sabemos que en situaciones complejas de situaciones de lesa humanidad, situaciones como el abuso, el maltrato, la violencia de género, también es tratada con total despreocupación de la confidencialidad de la víctima y con toda la falta de prudencia y cuidado que requieren, porque simplemente es un dato, es alguien que tiene que ser atendido. Y pues por consiguiente, no hay sistematización. Nosotros podemos decir, atendimos a tantos, pero no hay claridad frente a cuál ha sido realmente el impacto más allá de lo que pensamos. Frente a ese consentimiento informado que les decía ahora, pues esa urgencia de la atención, no vamos a dejar de que hasta que no firme el niño, la niña y la mamá y el tutor, aquí todas esas líneas desaparecen y empezamos a atender a la gente que necesita, pero a veces no reconocemos las condiciones en que está el paciente y también hay una urgencia de ser útil y de una urgencia de poder apoyar cuando a veces tal vez la gente no necesita ser apoyada en ese momento. Y entonces, ¿en qué momento manejamos esa línea de estar presentes, de dar el apoyo, pero tampoco de obligar al otro a recibirlo? Y a veces se siente en las emergencias que estamos obligando a todo el mundo que tiene que ser atendido. Entonces, allí esta parte del consentimiento está crítica y pues tenemos que activar la ruta, activar la vida, activar la familia, activar todos los procesos, pero eso donde queda registrado, eso donde queda reportado, eso donde lo podemos hacer después para un seguimiento. ¿Qué pasa con las competencias profesionales? Pues lo que les decía ahora, las personas no están capacitadas para esta situación. No hemos capacitado a nuestros psicólogos, ni siquiera nosotros. Podemos decir que para lo que fue el COVID, realmente nadie estaba preparado. Y entonces, pues, tenemos que empezar a ver cuál va a ser la preparación mínima, unos estándares mínimos de capacitación. La gente fue a atender sin experiencia de lo que significa una emergencia, sin entender un sistema de salud, un sistema del usuario, todo cómo se maneja una emergencia frente al sistema comando de incidentes, frente a quién es la persona coordinadora. Entramos allí y desconocemos no solo la formación de psicología en emergencias, sino de las mismas emergencias, todo lo que tiene que ver con los protocolos de cuidado, de seguridad, de manejo. Y ahí tenemos una tarea larga que empezar a manejar. Pensarnos tal vez en esas certificaciones nacionales, internacionales que podamos empezar a reconocer y poder identificar, pues que aunque la persona es psicóloga, no necesariamente todos están dispuestos o capaces o entrenados emocionalmente para lo que significa una emergencia. Puede ser que todos seamos clínicos, puede ser que tengamos unas herramientas básicas que nos permite la profesión, pero trabajar en una emergencia donde el daño es masivo, donde los recursos son escasos, donde las situaciones que se viven son difíciles, no todos estamos preparados para estar en ese lugar y hacer una atención.
Por lo tanto, muchas de las personas que nos quisieron apoyar de manera voluntaria, que apoyamos de diferentes países, terminaron convirtiéndose en propias víctimas, porque no tenían las herramientas ni emocionales ni profesionales para poder manejar estas situaciones tan complejas que estaba viviendo la víctima. Y en el tiempo tan rápido que tiene que darse respuesta. Por otro lado, los conceptos de igualdad y justicia que siempre están en la psicología, el trato diferencial, el entender todo el contexto, creo que a veces en las emergencias nos vamos con nuestras necesidades allá, nos vamos con lo que creemos que la gente necesita, lo que la gente necesita oír, y a veces no hay ese conocimiento ni esa contextualización frente a lo que la población requiere. Y terminamos incluso haciendo un daño porque generamos necesidades que no tenían, requerimientos que no necesitaban, incluso generando apoyos que las personas realmente no necesitaban. Y por el contrario, olvidando que también las comunidades tienen sus propios recursos de afrontamiento, sus propias experiencias de vida y cómo las han superado en el pasado. Y a veces por el afán del psicólogo de llegar a resolver, no permite que las comunidades mismas resuelvan lo que ya vienen resolviendo cada año, cada momento en que se da. Entonces, estas 4 consideraciones grandes entraron dentro de esa lista. También la capacidad de respuesta. Creo que la emergencia, en especial el COVID, nos mostró que no tenemos capacidad de respuesta. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrenar a otras profesiones y trabajar de la mano con ellos para que ellos también sean un primer triage, que ellos hagan ese triage y nos puedan enviar a nosotros las personas que requieren el apoyo, porque definitivamente los primeros auxilios psicológicos son la primera herramienta en una situación de emergencias y no somos los psicólogos los primeros que llegamos a la emergencia. Si acaso llegamos al intermedio, pero nunca somos los primeros, a menos de que estuviéramos involucrados dentro de un organismo de rescate. Entonces, no somos los primeros, hay gente que llega allí. ¿Cuál es nuestra relación y nuestro trabajo conjunto para fortalecer a todas esas otras áreas que manejan el desastre para que por lo menos hagan un buen triage y cuando nosotros lleguemos al terreno ya tengamos una claridad frente a lo que vamos a atender y no colapsemos frente a la capacidad de respuesta? El respeto, lo que les decía ahora, valorar todas esas creencias individuales, estas respuestas emocionales. Sí, es claro que hay unas respuestas emocionales generales frente a una emergencia, que hay unas respuestas esperadas incluso de lo que vemos en cada fase, en la fase del antes, en la fase del durante, en la fase del después. Ya tenemos eso catalogado, está escrito, está. Pero otra cosa es vivirlo y otra cosa es entender cómo cada población despide a sus muertos, cómo las personas despiden las cosas, los objetos, los espacios, las rutinas, cómo valoran esos espacios. A veces esa falta de respeto del psicólogo, porque llega desde él y no hacia la cultura, puede generar un conflicto que hace que, primero, no acepten el apoyo y segundo, que terminen viendo la profesión de una manera diferente. Estos son los momentos en que la gente puede valorar la importancia de esa posibilidad que podemos dar. El otro tiene que ver con el cuidado del cuidador y en esto es cómo nos estamos cuidando, cómo nos cuidamos los psicólogos frente a la atención, y esto no es solamente en emergencias y desastres. Creo que hay muchísimos protocolos sobre cómo manejar el paciente, cuidar al paciente, pero nos faltan protocolos de autocuidado, nos faltan protocolos para poder devolver toda esa carga emocional que generamos. Hay que recordar que los psicólogos pues estamos aquí por empatía. Es de las primeras habilidades y personales que tenemos al escoger esta profesión. El querer ayudar a otro, el querer ponerme en los zapatos del otro. Eso se lo decimos a nuestros estudiantes y eso lo hacemos nosotros. Bueno, ¿y qué pasa con tanto tiempo que yo tengo los zapatos del uno y del otro? ¿En qué momento regreso a los míos? ¿En qué momento reconozco mis necesidades y también cómo eso me está haciendo perder? Ahí hay un trabajo que tenemos que hacer fuerte porque es la ética del cuidado. Si tú no estás bien, pues no puedes atender a otros. La empatía que está aquí
termina siendo una herramienta que, siendo positiva, la podemos terminar en una revictimización. Hay que tener claro las líneas en donde yo empodero a la víctima para que resuelva, asuma su situación, y cuando yo la cargo, la acompaño y la invalido para que sea capaz de hacer sus propios procesos. Ya estas son como las últimas 4 sobre diagnóstico. Olvidamos que una situación de crisis es una situación de crisis. Por lo tanto, no es posible diagnosticar. Y nuevamente la Organización Mundial nos lo ha recordado en su estrategia MHGAP, recordándonos cómo es la atención en salud mental en situaciones de emergencias humanitarias. Y claramente nos dice, no hay depresión, no hay ansiedad, no hay trastorno de estrés postraumático, hay sintomatología, hay situaciones que se deben tratar, y si no se logran y si no se resuelven en un tiempo, ya pueden escalar a unos diagnósticos. Pero nos sentimos muy contentos llegando a las emergencias a diagnosticar a las personas cuando están en una situación de crisis y no es viable ningún tipo de atención de este tipo. ¿Qué encontramos también? La desarticulación con el sistema de emergencia. El psicólogo no puede trabajar solo. El psicólogo tiene que entender cómo funcionan los sistemas de ayuda, cómo funcionan los espacios de acompañamiento, a dónde voy a direccionar a mi paciente, si él está, incluso el nombre de paciente estaría allí en juego. ¿Dónde lo vamos a direccionar para una ayuda económica, para una ayuda, para un albergue? Todo eso lo tenemos que saber, porque es que al final en una emergencia la gente no necesita que yo le hable bonito y que yo le diga, sí, lo siento mucho por haber perdido. La gente necesita resolver el día a día. Y la atención en emergencias y desastres desde el componente emocional tiene que ver con activar a la persona a la acción y al mismo tiempo devolver ese control emocional. Si nosotros no logramos eso, pues la persona no va a cumplir lo que tiene que hacer y no nos podemos cargar a todas las personas que necesitan el apoyo. Tenemos que ser capaces de activar y eso necesita entender el sistema de articulación de las emergencias. Y allí es donde caemos entre la orientación y el direccionamiento. Yo le puedo dar unas orientaciones, pero hay psicólogos que terminan diciendo, señor, venga a la casa, no, porque mejor no se inscribe a esta lista para que pida su casa, mejor váyase a vivir con su mamá, no, mejor deje eso así. Nosotros no estamos, esa no es la postura de nosotros como psicólogos. Y en las emergencias tú oyes a los colegas haciendo ese tipo de decisiones, o sea, tomando decisiones por el paciente. Y es que no está capacitado para tomarla, pues que no la tome, no es el momento, dele su tiempo, actívelo, únalo y júntelo una red de apoyo, pero no es nuestra postura, no es lo que nosotros tenemos que hacer y no podemos llegar a desvalorar generando precisamente ese asistencialismo. ¿Cuál es la propuesta? Primero tenemos que capacitar a nuestros equipos y en eso hablo a todos nuestros psicólogos. Dentro de la malla curricular de formación de los profesionales de psicología debe estar obligatorio el manejo del primer auxilio psicológico y la intervención en crisis. Esto debe ser transversal a todos los pregrados y a todos los posgrados. Esto debe ser una materia permanente, así como nos piden que actualicemos en el protocolo de violencia de género, el protocolo de violencia sexual, en las rutas de atención. Esto es una ruta de atención y todos la deben conocer y la deben manejar de manera permanente. Debemos diseñar materiales en donde recordemos estos principios éticos del manejo de las situaciones en la emergencia. No tenemos que decírsela al paciente o a la persona que vamos a atender, se la tenemos que decir a los profesionales para que ellos al menos cumplan un listado básico de unos principios éticos dentro de su actuación en la emergencia. Tenemos que integrarnos con los sistemas de gestión de emergencias locales e internacionales para poder hacer una acción de la mano. El problema de la psicología es que no está dentro del sistema, es porque nosotros no hemos querido entrar al sistema. Ellos no nos van a llamar, ellos solo nos llaman cuando la persona está gritando, golpeando, peleando y no deja hacer nada. Pero cuando no pasa eso, nosotros no nos necesitan. Entonces nosotros no tenemos que esperar que nos llamen, tenemos que sentarnos en las mesas de planeación, entrar a los programas de los planes territoriales, a las discusiones y estar allí. Y por último, pues tenemos que volver unas certificaciones. Tenemos que empezar a plantearnos a nivel regional unas certificaciones que permitan que las personas que se desempeñen en este campo
tengan realmente el conocimiento y la experticia. O sea, nosotros como CIP, como colegios colombianos, como los demás colegios, tenemos que generar una alianza para que las personas que lleguen a esos lugares estén capacitadas realmente, tengan la experiencia para hacerlo y sean multiplicadores de las buenas prácticas, no de las prácticas de como es emergencia, todo vale. Y eso no es así. Entonces, esto es lo que quería compartirles porque definitivamente es una tarea larga. Sé que esto no es un camino sencillo, que no todas las emergencias son iguales, pero si algo nos dejó la pandemia fue pensarnos en nuestro rol. Y pues esta es la oportunidad que tenemos para pensar. Gracias. Gracias, doctora Carolina. Realmente, cuántas cosas y cuántos aspectos de nuestra práctica cotidiana nos ha llevado a repensar desde la situación de COVID, por un lado, y las situaciones de emergencia y desastres que viven o que vivimos cada uno desde lugares diferentes. ¿Sí? Esto, digamos que tomando el tema precisamente de la pandemia, como la pandemia del COVID nos ha planteado situaciones que, como decía hace un rato, tienen que ver con vacíos, pero que por otro lado nos lleva a reflexionar acerca de algunos de los principios éticos que ya lo sabemos. Sabemos que debemos trabajar con una capacitación, sabemos que es importante que nosotros podamos asistir y que podamos donar a las personas cuando realmente emocionalmente podemos acompañarles. Estoy tratando de compartir pantalla, pero no estoy pudiendo. A ver si puedo. No, no estoy pudiendo compartir lo que quisiera compartir con ustedes, porque, a ver, no se está viendo, ¿verdad? No. Bien, bueno, voy a continuar, porque de verdad no sé bien cómo, porque me aparece la pantalla y desaparece, de modo que no puedo compartirlo. Bueno, voy a continuar. Me hubiera gustado poder mostrarles lo que he preparado, pero no importa. Vamos a igualmente a plantearlo. Les decía cómo nos ha llevado a que nos replanteemos algunos de los principios éticos que tienen que ver con la práctica cotidiana y que en el caso de las emergencias y los desastres nos traen nuevamente en que es importante la capacitación, es importante el autoconocimiento, saber hasta dónde yo puedo tolerar, atender y en qué circunstancias puedo atender o no, y también la supervisión, lo que ha planteado la doctora Piragauta, que creo que es importante que no solamente esté en la formación de grado la capacitación para la atención en situaciones de emergencias y desastres, sino también pensando en una formación de posgrado. Pero que lo otro que nos ha traído la pandemia ha sido la atención de manera virtual, situación a la que creo que en muchos de nosotros, antes de la pandemia, hubiéramos dicho, eso no es terapia, eso no es asistencia. Hoy tenemos que replantearnos esto porque durante el confinamiento hemos tenido que asistir de manera virtual. Y también, como ya lo han mencionado quienes me han antecedido,
la situación de la salud mental en este momento, que vemos cómo los consultorios y los centros de salud están desbordados por la necesidad de atención, no solamente porque las personas, digamos, estén más abiertas a recibir la atención psicológica, sino que también hay una situación en donde podemos ver cómo se han elevado las cotas de ansiedad, de depresión, patologías psicosomáticas, el aumento de conductas impulsivas marcadas por la agresión, aumento de la irritabilidad, inclusive la violencia que puede estar dirigida hacia sí mismo o hacia los otros. Que este es un hecho que está constatado a través del aumento de los intentos de suicidio y los suicidios. De modo que vemos cómo hay un aumento. Y junto con esto, hemos visto cómo no solamente las intervenciones virtuales han estado circunscriptas a la zona geográfica donde residimos, sino que también se ha ido trasladando al punto de hoy plantearnos, bueno, ¿cómo hacemos las intervenciones transnacionales? Porque acá nos trae otro tema que lo acaba de mencionar la doctora Piragauta, que tiene que ver con el contexto sociocultural en el que pertenece o el que está inserto la persona a quienes le brindamos asistencia. De modo que este es otro tema también que necesitamos considerar, no solamente en la asistencia, sino también en la evaluación, en donde las características culturales de donde pertenece cada uno de las personas que solicitan ayuda o que requieren ayuda, debemos también considerarlas, ¿sí? Y que esto nos ha llevado también a replantearnos cómo es esto de brindar una intervención virtual, sino necesitamos también adaptar los lineamientos éticos y hacernos un cuestionamiento acerca de las normas deontológicas que rigen las intervenciones cuando se trata de la virtualidad y más aún cuando se trata de transnacionales. ¿Por qué decimos de la virtualidad? Habían investigaciones previas, sin embargo, necesitamos replantearnos porque nos encontramos con situaciones que no son exactamente iguales que las previas a la pandemia. Por ejemplo, hay técnicas de evaluación psicológica que sí fueron investigadas, en donde se chequeó si los resultados obtenidos en la administración presencial y la virtual, si eran similares o diferentes, pero esto fueron prepandemia, y entonces necesitamos hoy retrabajar estas técnicas para ver si realmente tienen exactamente la misma validez y confiabilidad en la aplicación de lo presencial y lo virtual. Esto que es tan importante, sobre todo en el área forense, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que la Declaración de los Derechos Humanos obligan moralmente a los gobiernos a adecuar sus políticas a la Declaración de los Derechos Humanos, y que los instrumentos que generen pueden contribuir también a la constitución de organismos gubernamentales o no gubernamentales con el fin de fiscalizar o monitorear la vigencia o el cumplimiento de esos derechos humanos, ¿sí? Cuando hablamos de la intervención a distancia o la intervención virtual, online, teleasistencia, se le han dado varias denominaciones, nos estamos refiriendo a que es una modalidad de tratamiento con múltiples posibilidades y ventajas que ha tenido un mayor auge, obviamente, en la pandemia, pero que
parece destinada a ser parte de nuestra práctica clínica habitual. De hecho, muchos de nosotros mantenemos pacientes con asistencia virtual. ¿Cuáles son las ventajas? El acceso a los servicios presenciales que puedan estar limitados por las condiciones geográficas, por la situación de salud o por los temores específicos asociados al contacto personal, que era lo que primaba durante la pandemia, o con salir de los espacios de la vivienda. ¿Cuáles son las desventajas de esta intervención? Porque esto es importante a la hora de poder poner en juego cuáles son las normas deontológicas que debieran regir. Por un lado, el aumento de la vulnerabilidad y el riesgo en el tratamiento de la información, ¿sí? De hecho, durante la pandemia, sobre todo cuando se ha tratado de la evaluación en el ámbito forense, el ver qué plataforma era más segura, que asegurara la confidencialidad, que no pudiera tener, inclusiones externas que permitieran acceder a esa información, cómo se resguarda esa información, si se grababa, si no se grababa, etc. Ahí el psicólogo es el que tiene la mayor responsabilidad y quien debe conocer y garantizar el cumplimiento de los deberes y los derechos y cuál es la legislación vigente. Para dar un ejemplo, cuando teníamos que evaluar en el ámbito forense y era alguien que tenía que estar en un lugar geográfico diferente, ¿qué es lo que se pedía? En algunos casos se ha pedido que, por ejemplo, concurriera a una seccional de policía, que hubiera personal de seguridad que controlara que el evaluado estuviera solo y no estuviera con otras personas, a fin de que con lo que podía transmitir o podía decir era de esa persona y no de alguien que le indicaba qué tenía que decir o hacer. En otros casos, el pedir que en el lugar primero mostrara todo el espacio para verificar que no habían otras personas escuchando o viendo. Desde el lugar del psicólogo, el poder garantizar que no habían otras personas escuchando lo que podía transmitir. En fin, todo esto que hace a que sea el psicólogo el que tiene la responsabilidad de, asegurar la confidencialidad. Ahora bien, para una intervención de calidad, el psicólogo está obligado a conocer y aplicar la legislación vigente en el país donde desarrolla su actividad y debe proporcionar también, a la hora del consentimiento informado, una información clara, asegurarse que el paciente la comprende. Acá, más importante que el texto que pueda tener o el formulario de consentimiento, lo importante es que la persona pueda tener claro qué es lo que le estamos ofreciendo y qué es lo que debe esperar del servicio que nosotros le ofrecemos. Esto es lo más importante, insisto, más allá del formulario que pueda tener, es asegurarnos que entienda qué le ofrecemos. El consentimiento informado debe tener dos pilares fundamentales. Históricamente ha sido la beneficencia el punto más importante. La doctora Piragauta se ha explayado en este sentido, el tener claro que en el servicio que nosotros podemos brindarle, hacer el mayor beneficio y el menor daño, porque no siempre podemos decir ningún daño. A veces realmente se producen situaciones en donde hay algún daño, pero entonces tenemos que asegurarnos que sea el mayor beneficio, la mayor beneficencia para la persona, pero también respetar la autonomía. Y acá, de vuelta, en las situaciones de emergencia, sí se plantea que a veces se brinda la atención y que
a posteriori se revisa si realmente la persona desea ser asistida o no. Porque a veces hay situaciones en donde se interviene y una vez que ha pasado la situación primaria de asistencia, se debe replantear si la persona desea continuar ser atendida o no. Esos son los dos pilares importantes. Ahora, cuando nosotros nos planteamos la asistencia, digamos, virtual, dentro de la misma nación no habría más que tener en cuenta cuáles son los códigos de ética que rigen para el país. El tema se plantea más, digamos, que es lo que traemos ahora, es qué pasa cuando esta práctica está dada en que el psicólogo está en un país y el paciente o el asistido está en otro país, ¿sí? Cuando, si vemos desde el punto de vista legal, los tribunales generalmente han dictaminado que el lugar donde se encuentra el paciente es el que se considera primario, ¿sí? Ahora, la mayoría de los organismos reguladores adoptan la posición de que uno debe tener la licencia de la jurisdicción en la que está ubicado el paciente. Ahora, si nosotros nos planteamos esto, que lo traigo como no resuelto, sino para que empecemos a pensar esto. ¿Sería posible que nosotros tuviéramos la matrícula en el país donde residimos y una matrícula también en el país donde reside quien nos solicita la asistencia? Primera cuestión que debemos pensar. Sí que es importante que debemos saber que los psicólogos debemos considerar la práctica transnacional, que hay 4 factores que necesitamos considerar. Primero, que la relación entre el psicólogo y el paciente, ¿sí? La iniciativa debe surgir del paciente. Esto significa que no podemos andar publicitando nuestros servicios en otros países, ¿sí? Sí podemos responder a una solicitud iniciada desde el paciente, pero no ser nosotros quienes difundamos y promocionemos nuestros servicios en otros países. En segundo lugar, el que se le brinde, el tener en cuenta que la calidad de los servicios que le brindemos sean al menos de igual calidad a los que esa persona puede recibir en una atención presencial dentro de su país. En tercer lugar, el tomar medidas razonables para garantizar la competencia de su trabajo y proteger a los pacientes y a otras personas de posibles daños. Y esto viene enlazado con el cuarto punto, que tiene que ver con que los psicólogos debemos realizar una adecuada evaluación psicológica y evaluar el nivel de riesgo del paciente, porque ese es un punto importante para determinar si hay factores que contraindiquen la asistencia virtual. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, retomando el tema de si nosotros necesitamos una matrícula profesional para poder tener una asistencia virtual, ¿sí? El Pacto Interjurisdiccional de Psicología, desarrollado por 7 estados de Estados Unidos, plantean la implementación del Psych Pact, que permite a los psicólogos individuales obtener una especie de pasaporte electrónico. Ese, digamos, pasaporte electrónico, el objetivo es promover la estandarización de los criterios de la práctica de la telepsicología. Ahora, frente a esto,
sí tenemos claro de que se necesita una formación, así como decíamos, bueno, se necesita una formación en emergencias y desastres. Para la atención virtual se necesita una formación. Debemos decir que en la etapa de pandemia hemos necesitado salir a atender con las herramientas que teníamos y hacer las adecuaciones que podíamos apoyándonos en investigaciones previas. Hoy sí es importante que sepamos que necesitamos una formación. Ahora bien, ¿podrá ser posible un pasaporte electrónico, una matrícula profesional? Si eso fuera, si dijéramos que debiera ser posible obtener una matrícula profesional para la atención transnacional, nos tenemos que plantear qué institución tendría esa potestad para poder habilitar ese tipo de matrícula. Estos son aspectos que hoy comparto con ustedes y que no los tenemos resueltos, que los venimos trabajando desde el grupo de trabajo de la CIP, pero que a donde realmente apuntamos y deseamos, digamos, promover y provocarles el diálogo es precisamente en estos puntos que encontramos como vacíos, pero vacíos que tienen que ver con lo que nos ha traído y lo que nos ha movilizado todo este tiempo de pandemia que hemos pasado y las situaciones de desastres cuando nos toca vivir. En mi caso, los desastres tienen que ver con los terremotos, en otros lugares tiene que ver con incendios, con inundaciones, además de las enfermedades que pueden llevarnos a ponernos en esa situación. Yo dejo hasta acá y dejo abierto a que podamos intercambiar, podamos agregar entre nosotros y también poder receptar preguntas de quienes nos estén escuchando. Listo. Creo que voy a empezar dándole la palabra también a algunas preguntas del público que tenemos. Voy a irlas leyendo. Directamente a Carolina le pregunta Karin Germani. Desde el principio de justicia, ¿cómo extender el compromiso asumido en pandemia a pospandemia? Va complementada con: una vez pasada la crisis y la solidaridad de muchos profesionales, los pacientes quedaron a merced de sus recursos económicos y estatales para seguir con sus tratamientos. Igual situación respecto a las personas que requieren tratamiento derivado de la pandemia. Bueno, Karin, muchísimas gracias por esa reflexión. Creo que ahí nos confronta muchísimo con nuestro sistema de salud, que desafortunadamente es muy precario y donde la psicología no es parte de la atención primaria en salud. Entonces, de ser, en este caso, la psicología en nuestro país, a partir de las diferentes leyes que han habido, se convirtió en una especialidad, donde el paciente debe ir al médico general y mostrarle que está lo suficientemente mal para que lo acepte remitirlo a psicología. Esa es la única opción que tienen nuestras personas en el sistema, desde la atención de planes de subsidiados o como pago, sino hacerlo de manera particular. Creo que allí definitivamente no estamos cumpliendo este principio de la justicia, porque no le estamos dando a las personas el acceso que requieren, el acceso que se necesita. El Colegio Colombiano de Psicólogos, durante la pandemia y aún todavía, tenemos muchos profesionales que han ofertado de manera gratuita todas las actividades. Nosotros en pandemia todo fue absolutamente gratuito, pero también es de entender que los profesionales no pueden vivir de esto, porque también requieren cubrir sus propias necesidades. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado? Normalmente desde el colegio y desde las universidades establecemos intervenciones comunitarias
hacemos acompañamientos de movilizaciones psicológicas grupales y trabajamos bajo el acompañamiento de diferentes centros, como los tienen los centros de práctica en algunas universidades, donde los costos son más bajos y son asequibles. Manejan en tarifa SOAT, que es una tarifa más baja, incluso unos tarifarios mucho menores, donde lo que se hace es cobrar por el hecho de tener un significado de responsabilidad frente a su propio proceso, ¿cierto? Entonces, digamos, esas son las opciones con las que cuentan las personas de nuestro país, pero pues la tarea no está allí. Actualmente el Colegio Colombiano de Psicólogos estuvimos durante 2 semanas haciendo una revisión de la reforma de la ley 110, de la ley 1616 de salud mental, donde precisamente queremos, y en el mismo planteamiento de la ley de salud que está en este momento, no sabemos si se va a aprobar, si no se va a aprobar, en que la psicología vuelva a ser parte de la atención primaria en salud. Si logramos hacer esto, vamos a tener nuevamente psicólogos en todos los centros de salud, vamos a tener directamente el acceso de inmediato y también estamos en este momento edificando con el Ministerio Nacional lo que es el año rural obligatorio para los psicólogos. Se está esperando ya que se tramite formalmente la ley y eso significaría que todos los psicólogos que se gradúen en nuestro país harían un año de servicio social gratuito y eso permitiría volver a tener salud mental en los diferentes territorios. Entonces, no es una acción que está ya, pero están dando y creo que pues por lo menos hay la esperanza de que podamos cubrir de una mediana manera la justicia y el derecho que tienen adquirida las personas de su atención. Yo puedo agregar una situación que me sorprende, que en Colombia los psicólogos, o sea, la población no pueda tener un acceso directo a los psicólogos. Debo decir que en Argentina, desde 1985, los psicólogos ejercemos autónomamente nuestra profesión. Esto es, no es necesario que pase por un médico y que el médico lo derive. Antes era que el psiquiatra debía derivar. Ahora pueden llegar directamente. En mi experiencia, yo he sido la primer psicóloga del Hospital de Niños de mi provincia. De modo que sí fui haciendo el camino, pero debo decir que la población podía acceder a los servicios sin necesidad de ser derivado en este caso, por el pediatra. En algunos casos sí estaba derivado, pero no era necesario este paso. Sí es importante saber que aunque haya psicólogos en los centros de salud, la demanda es tal que no es suficiente, no alcanza. Y esto yo lo vengo viendo en todo el mundo. Lo he visto en España, que han creado más cargos porque se han dado cuenta de que la asistencia pública no es suficiente como pasaba y pasa en los centros de salud. En Argentina está la posibilidad de que las personas puedan, que si tienen una mutual, a través de la mutual puedan recibir asistencia. Si no, son los honorarios privados. Pero la realidad es que la demanda es tal que esto, lo recalco porque en nuestro país estamos pasando por una situación de crisis económica muy importante y sin embargo la demanda no ha decaído. La demanda pública y privada, ¿sí? Que tiene que ver con esto, que yo creo que es digamos, en cómo se ha deteriorado la salud mental y creo que por un largo tiempo lo vamos a ver. Carolina había mencionado el modo en que no han podido despedirse de sus muertos, velar y enterrar a sus muertos. Esa es una situación que todavía no la vamos a ver. Yo creo que está impactando, pero que todavía
no podemos visualizar hasta dónde está calando en aquellas familias en donde no pudieron despedir a sus muertos. Perdona, doctora Piragauto, ayúdame a entender, ¿ustedes no pueden recibir pacientes directamente en Colombia? No, no hacemos parte de la atención primaria en salud. En este momento, las personas deben pedir una cita con médico. Por eso, a partir de la ley 100, la atención directa desapareció y precisamente esa es la lucha en que estamos en este momento y la modificación de la ley para que vuelva a haber. O sea, desde el sector privado, lo que son prepagadas, lo que son planes complementarios, se puede pedir directamente la cita, pero desde lo que es el sistema general, no hay cita directa. Y eso, pues, imagínate cómo bloquea. Claro. Bueno, pensando al respecto, porque este es un muy buen ejemplo de cómo la importancia de compartir las perspectivas transnacionales en la práctica de la profesión son tan esenciales. Yo mencionaba al comienzo cómo la CIP, ¿no es cierto?, se ha envuelto activamente en reactivar su comité de ética y sus 2 nuevas instancias para poder responder a situaciones, porque al final del día sabemos algunas cosas muy claras. Sabemos que en los países de alto ingreso, alrededor del 45% de las personas que necesitan atención psicológica no la reciben. En los países de ingresos medios y más bajos, alcanza entre el 70 y el 80%. Entonces, eso no es solamente un drama de salud mental, es un drama ético, porque hay una responsabilidad de ofrecer esos servicios. En segundo lugar, también sabemos que aquellos que que reciben esa atención, no siempre reciben atención de buena calidad. Ajá. Eso significa que también ahí hay una violación ética, porque nosotros tenemos que velar por el bienestar y el progreso de las personas, sociedades y nuestro propio ambiente. Y como lo mencioné al comienzo, incluido animales. Entonces me doy cuenta de la centralidad que tienen no solamente los principios éticos, pero la aplicación de esos principios a través de grupos y organizaciones que las mantengan vivas. Yo me acuerdo hace un par de años que tuvimos a la comisionada, a la alta comisionada de derechos humanos, que su planteamiento fue que la salud mental era un derecho, ¿ya?, y que la prevención o el detrimento en la oferta de salud mental, ¿no es cierto?, era una falta a la ética. Así que no solamente era un principio, comillas, legal, pero también un principio moral. Así que y lo que usted explicaba y lo que la doctora Pugliese también explicaba de la falta de entrenamiento en áreas críticas, también es una situación que viene a tener un peso ético tremendo, porque si nosotros lo pensamos, no solamente merecemos estar en la atención primaria, pero también debiéramos estar involucradas e involucrados en todo lo que es respuesta a emergencia, con personas preparadas para responder efectivamente. Por supuesto, sazonado con investigación para ver qué funciona. Ajá. Y con la aplicación entonces de aquellas prácticas. Fíjese cómo los lineamientos éticos cruzan como la espina dorsal de todos estos elementos. Así que es un gusto para mí escucharlas a ambas y participar. Y con mucho orgullo de ver cómo la CIP ha retomado muy seriamente este tipo de perspectiva. Así que muy contento. Sí, yo en este marco hay una pregunta que pues, ha surgido con el conversatorio. Se ha mencionado mucho sobre regulaciones y la necesidad de educación, el conocimiento de las regulaciones locales y en la necesidad de la formación tanto ética como técnica para poder atender bien. Me surge una duda y pues es una pregunta de la que no tengo ni idea de la respuesta, pero que es para invitar a la reflexión sobre si creen
que sería posible para un psicólogo poder tener una práctica ética en la medida en que tenga buena formación ética, apropiación de los principios y demás, desconociendo las normatividades locales? Sin investigar, sin No, conocer, ¿sería posible? no, No, inequívocamente. definitivamente. Ujú, Eh, eh, Pasa exactamente lo mismo que planteaba la doctora Piragauta con respecto a la sobrediagnosticación, ¿sí? Que tiene que ver en que si uno no tiene un conocimiento de las características de la cultura, ¿sí? Hasta puede hacer una evaluación absolutamente errada. ujú, De la misma manera que nos lo hemos planteado en la evaluación en la etapa de pandemia, donde una cosa era una persona que tuviera una depresión mayor, ¿sí? Porque tenía las características, y otra cosa era ver personas deprimidas durante la pandemia. Y entonces, ¿qué íbamos a hacer? ¿A diagnosticar a todos deprimidos? ¿Sí? De la misma manera, cuando no conocemos la cultura, las características del espacio donde está inmersa la persona, podemos llegar a un diagnóstico absolutamente errado y la asistencia en consecuencia. Entonces ahí sí estaríamos siendo, digamos, faltando a la beneficencia, ¿sí? ujú. Porque estaríamos generando daño probablemente. Tal cual, tal cual. Por lo menos mira que en Colombia nosotros tenemos muchísimas leyes. Y si tú miras las leyes en Colombia son hermosas, la escritura es maravillosa, hay leyes para las víctimas, para género, para todo, tenemos muchas leyes. Pero precisamente los psicólogos nos falta el conocimiento en toda esta política pública. Por eso, digamos, no se accede a los recursos para ayudar a las poblaciones, no se accede a los programas, las propuestas que hacen no van de acorde porque no están en el plan de desarrollo, porque no están en el plan decenal, porque no están en el plan político. Y hay una errada percepción de que hablar de política pública es hablar de política. Y son dos cosas muy diferentes. Entonces le tenemos el miedo a la palabra política porque si yo no soy politiquero, yo no soy corrupto. No, no es eso. Es que la política pública son los lineamientos de funcionamiento del Estado. Mira, el colegio acabó de lanzar un diplomado en política pública en psicología. Y casi no lo podemos mandar porque a nadie le interesa saber eso, pero sí quieren saber de todo lo demás. Pero como yo no sé de política pública, ¿cómo uno va a saber cuál es la ruta de atención, a dónde debo manejar el paciente, cuál es mi obligación en cada una de las acciones que realizo con los niños, los jóvenes, los adultos mayores? Es una cosa obligada de todo profesional, pero en especial de la psicología, que estamos trazados por los diferentes ámbitos de educación, comunidad, clínica, salud, hospitalización. O sea, es un cóctel enorme que debemos conocer y además estar actualizados, porque de pronto en el pregrado nos enseñaron algo que ya ni siquiera existe, ya fue cambiado 20 veces y yo sigo pensando que lo que yo hacía estaba bien y resulta que estoy cometiendo una falta grave, me pueden sancionar, puedo terminar en la cárcel sin tarjeta profesional porque simplemente no me actualicé y yo pensé que lo hacía bien y es súper delicado. Sí, muy, muy buena pregunta y muy buena respuesta. De hecho, no hay una práctica transnacional efectiva sin considerar las políticas locales y también de comunidades, porque hay muchos tratamientos, por ejemplo, que aunque se apliquen dentro del mismo país, pueden ser contravenientes para distintas comunidades. Así que el trabajo ético tiene múltiples niveles, que me parece interesantísimo. Pero la idea de poder regular las prácticas transnacionales, por lo menos en términos de lineamientos básicos,
son también muy esenciales, porque mucho de lo que se hizo durante la pandemia eh, fue muy bueno. No tengo ninguna duda de que lo hicimos con las mejores de las intenciones y ayudamos mucho, pero al mismo tiempo, mientras más reflexionaba en todo esto desde un punto de vista ético, fíjense que me daba cuenta de que yo participé en varias actividades que ofrecían servicios gratuitos a personas que lo necesitaban, y me di cuenta que nuestros queridos colegas de España habían decidido hacer lo mismo, y probablemente antes que nosotros, pero hacerlo con teléfonos fijos, no con celulares. Sí, Lo sí, que me llamó mucho la atención a mí, porque España es un país del viejo mundo, pero con mucha actualización, donde los celulares están en todas partes. Me explicaban ellos que eso no es cierto, que en muchas partes, dadas las diferencias geográficas de altitud, etcétera, muchas de las señales no se recibían, pero ujú, en todos esos lugares habían teléfonos. Ok. En segundo lugar, los teléfonos son muy baratos, los teléfonos públicos. Y en tercer lugar, había mucha privacidad, porque recuerdan ustedes que durante la pandemia la gente no salía a las calles. Entonces, Ujú. yo me acuerdo trabajando con una persona que me llamó por teléfono, le decía, tengo que asegurarme que usted está en un lugar, ¿no es cierto?, que esté claramente previniendo que otras personas participen en la conversación o escuchen lo que usted tiene que decir por nuestra confidencialidad. Y la persona me decía, pero si no hay nadie en la calle, ¿quién me puede escuchar? Estoy aquí en una esquina, que no hay vehículos, no hay personas, no hay nada, así que no se preocupe. No, eso es verdad. Lo que pasa es que justamente en la época de confinamiento, a veces el celular era lo que resolvía, porque permitía que las personas se fueran al auto, digamos, quienes vivían toda la familia hacinados en un departamento pequeño para poder tener privacidad, tenían que buscar lugares más insólitos, como Baño. ir al auto, para poder tener cierta privacidad. O sea que hemos apelado a distintos recursos en ese momento, ¿sí? Ujú. Eh, y realmente nos ha servido. Lo que pasa es que como ahora ha quedado para, digamos, como un recurso al que se puede apelar en muchas circunstancias por distintas razones, la realidad es que ahora sí que ya estamos en la pospandemia, necesitamos reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo necesitamos evaluar cuándo una persona puede recibir la asistencia virtual y cuándo se requiere que tenga una asistencia en el lugar, no en otro país en donde no haya la posibilidad de que uno pueda socorrerle en un momento de necesidad, por ejemplo, o que pueda tener alguna, alguna actitud impulsiva que no podamos controlar, por ejemplo. De Sí, modo que sí. perdona. No, me parece muy importante. Solamente quería hacer una aclaración y una extensión. La aclaración es que lo que los españoles hicieron, lo hicieron para evitar el riesgo de cometer un acto no ético al ofrecer servicio a algunos y no a la mayoría. Ahí me di cuenta yo que cuando uno montó un servicio a través de celulares solamente, dejó fuera un montón de gente que no tiene o los celulares o las señales. A eso me Claro, refería, que sí, situaciones que sí, sí. parecieron tan buenas y tan bien intencionadas, inintencionadamente, sin intención, terminan haciéndonos reflexionar, hicimos lo mejor posible y realmente asistimos a aquellos que lo necesitaban. La segunda parte súper importante es que muchas de las cosas que vimos en la pandemia hoy día se transforman en puentes centrales, por ejemplo, para el trabajo de las personas que viven en condiciones rurales, donde la Claro, presencia de sí, un profesional o una profesional es muy limitada, y entonces la posibilidad de conectarse a través
medios de comunicación electrónicos se transforma en la mejor manera de atender. Tal cual. Y eso nos lleva a plantearnos no solamente cuándo es ético y cómo atender a un paciente, pero también en cómo podemos utilizar estos mecanismos para ayudar a personas que de otra manera no tendrían acceso. Y yo pienso en zonas rurales, pero piensen ustedes zonas remotas, como por ejemplo personas que están dando servicios en la Antártica o en el Ártico, que no tiene, donde no hay un profesional de salud mental a ningún kilómetro a la redonda. Así que bien importante también pensarlo en el sentido de los frutos de todo esto, como decían ustedes. Exactamente, yo lo he vivido en el hospital, en donde tenía pacientes que me traían de las zonas rurales y que tal vez salían a la 1 de la mañana o salían a las 4 de la mañana para que yo los atendiera a las 8 o 9 de la mañana. Que si a una persona adulta le cuesta, piensen para un niño que duerme a través del ómnibus hasta llegar al lugar y después tiene tantas horas para regresar. O sea que por esto digo que realmente ha venido para quedarse y es lo que permite que podamos brindar asistencia independientemente de los lugares donde residen. Pero que esto nos obliga también a poder conocer, sobre todo cuando se trata de culturas distintas. Que en los hospitales lo hemos vivido. Yo recuerdo que nos pasaba cuando nos encontrábamos con un niño gitano o cuando acá tenemos muchas comunidades bolivianas, por ejemplo, que tienen costumbres un tanto distintas de las nuestras y que uno tiene que ver y considerar las características de su cultura antes de hacer una intervención. Uh-huh. Listo. Quisiera aprovechar, antes de continuar, ya que mencionó Carolina lo de un diplomado, nosotros también estamos ofreciendo desde Ética Psicológica actualmente un diplomado en ética para psicólogos que tiene 5 módulos, es una formación integral. Nuestra idea es una perspectiva internacional de la ética para quienes estén interesados y quieran cursarlo. Ahí está la invitación en eticapsicológica.org/diplomado, encuentran más información. Continuando con los comentarios del público, quizá ahorita cuando se estaba hablando de la tecnología, Juncax menciona, por no saber usar las redes, quedaron fuera y se complicó su subsistencia si era su propio jefe. Creo que también la implicación de estas nuevas prácticas trae consecuencias para los propios psicólogos, para poder adaptarse a estas nuevas prácticas, las cuales no necesariamente eran parte tanto de sus competencias profesionales como de su área de acción en general. Incluso también para proteger sus propios espacios, sus propios tiempos de descanso, sus propios tiempos de familia. Creo que una de las cosas que más complicó la tecnología, obviamente en la pandemia, pero que se quedaron allí en la tarea, es que se tiene que contestar a toda hora, que estás disponible siempre. Y eso también no permite, pues, estrategias de autocuidado, porque empezamos ya de no tener comunicación o de estar dispersos a empezar a tener ya problemas de adicciones frente a la tecnología, problemáticas físicas por el texting o por la parte visual de estar pegado a esos dispositivos, los problemas en el razonamiento en los niños, en el desarrollo, o sea, todo lo que ha traído allí también nos obliga también a pensarnos con la moderación de lo que una buena herramienta sirve, pero también el uso apropiado y realmente moderado para la salud física y mental de todos. Qué buena, en muchos buen casos comentario. hay colegas que han tenido que hacer una formación express para el manejo de la tecnología. No, y que las tecnologías, cuando uno no las conoce, lo que me decía Carolina, son un riesgo, porque uno puede hacer muchas cosas sin saber qué es lo que está implicado.
Yo no sé la diferencia, qué sé yo, que haya entre usar Zoom, Meet y una llamada de WhatsApp, que tiene implicaciones e implicaciones también técnicas que han demostrado los estudios, que hay una diferencia entre que estemos sentados frente al computador a frente al celular para hablar, muchas cosas. Y no necesariamente era de las competencias e inclusive no tenían la capacidad para observar que esta problemática existía. Porque no estaba necesariamente esa sensibilidad y me parece sumamente importante. Para Carlos, Karin Germani también hace una pregunta. Respecto a los estudiantes, ¿han pensado en la inclusión del enfoque de género como un imperativo ético en la praxis clínica? Qué buenas preguntas he escuchado hoy día. Mira, gracias por esa pregunta. Es tu compromiso nacional, tu compatriota. Muy, muy importante. De hecho, tenemos el planteamiento de género y el planteamiento de diversidad muy centralmente posicionado enfrente de nosotros. Sabemos, por ejemplo, que no todos funcionamos de la misma manera cuando viene a darse todo lo de tecnología, todo lo de comunicación virtual. El entrenamiento no es el mismo, básicamente, como ponerlo así, como para todos igual. Segundo, la participación en actividades como esta también tienen una serie de problemas centrales. Mira la cosa de género con los estudiantes, pero también con las personas que necesitan recursos. Te doy un ejemplo laboral. ¿Ya? Muchas mujeres dejaron de trabajar durante la pandemia porque tenían su familia en la casa, ¿ya? Y entonces, según esta tradición de género, los hombres salían, las mujeres se quedaban. Bueno, eso se manejó muy mal a nivel mundial. De hecho, muchas personas decían, bueno, pero a ellas les gusta quedarse en la casa, sin darse cuenta de que en muchas parejas los roles están completamente revertidos. Ella es la que trae los recursos, etc. Y en muchas están muy bien complementados. Nada de eso se manejó con una conciencia de género, lo que creó un montón de problemas para muchas mujeres. Ahora, lo mismo pasó ahora con las estudiantes. Muchas estudiantes mujeres llegan a estudiar ya siendo profesionales o casadas, etcétera, y entonces se vieron forzadas a volver a un rol tradicional, debiendo dejar de lado sus estudios, etcétera, mientras sus parejas seguían funcionando, comillas, normalmente. Esa normatividad y bueno, a ellas les va el rol, y todavía produce mucho daño y nos muestra lo atrasado que estamos en términos de consideraciones de género. Así que te agradezco muchísimo la pregunta, perdona que una respuesta tan larga, pero puedo hablar por horas de cómo esto es un problema ético, es una injusticia social tremenda, a la que le prestamos poca atención sin darnos cuenta que el género sigue siendo un factor de diversidad muy mal evaluado e implementado, siendo que tenemos muchísima información que muestra cómo sería preferible usarlo. Gracias. Listo, yo creo que hemos tenido una muy buena conversación. Muchas gracias a todos ustedes, ha sido bastante enriquecedor. No sé si tengan algunos comentarios de cierre cada uno para terminar este simposio. Silvia. Bueno, yo iba a decir que arrancara Carlos, pero simplemente No, el poder... encantado, si prefieres, para que cierres, me parece muy bien. Perdona que interrumpa, pero pensé que... Bueno. Bueno, yo retomando lo que dije al comienzo, hemos tenido 3 visiones bien integrativamente, bueno, bien e integradas, pero bien diferentes.
De hecho, yo hablé de los cambios que han habido en la CIP y los progresos, ¿cierto? Y por muy progresivo que seamos, la idea es poder incorporar este tipo de reflexiones en el movimiento hacia adelante. De hecho, me llevo las preguntas que se hicieron hoy día como parte del arsenal de elementos que debemos atender dentro, por ejemplo, de la Sociedad Interamericana de Psicología, cómo consultar con nuestras otras organizaciones internacionales, como la que mencionaba Orlando, cómo ver en qué similaridades nos encontramos y en qué diferencias nos vemos para entender cómo mejorar nuestra posición y también para resolver problemas, desafíos y situaciones, no solamente de las que hemos pasado, Las que tratar de vienen. pensar en lo que puede venir, porque esta pandemia que nos tomó a todos muy de sorpresa no va a ser la última ni va a ser la única, especialmente porque sabemos que el mundo se ha vuelto muchísimo más global, lo que significa que muchas cosas que pasan en un cierto lugar del planeta se van a diseminar mucho más rápidamente. Y nosotros debiéramos estar muy bien preparados para eso. Gracias a la actividad del Grupo de Trabajo de Ética de la CIP y a las propuestas que hemos hecho y a la mesa directiva, tenemos hoy día dos instancias. Una que espero que avance todo esto y la otra que responda a situaciones puntuales en las cuales se produzca una situación ética a la que debamos dar respuesta. Así que les doy las gracias por la información adicional que me han proporcionado a un momento en que tenemos ahora una plataforma que puede manejar y responder a ese tipo de iniciativas. Bueno, yo también les agradezco muchísimo este espacio, fue algo muy valioso, realmente ha sido algo muy enriquecedor el poder estar haciendo parte del comité de la CIP para entender cómo funciona la psicología en nuestra región y creo que lo que tenemos es muchas tareas por delante, que retos por avanzar y de verdad muy contenta de poder hacer parte de esa propuesta y traerla a nuestra región y traerla a nuestro país para al final generar bienestar a nuestras comunidades, que es lo que todos queremos que se logre. Gracias Orlando por la invitación, gracias Carlos y Silvia, un honor estar con ustedes en este espacio. Muchísimas gracias. Yo creo que este es un ejemplo de cómo, así como la tecnología nos ha permitido brindar asistencia y nos sigue permitiendo brindar asistencia a pesar de las distancias geográficas, también nos ha dejado esto, el poder intercambiar, el poder comunicarnos, el poder reflexionar juntos, que es lo que intentamos. No tenemos verdades cerradas, y cada situación nueva nos va planteando nuevas reflexiones y nos va llevando a que repensemos nuestros principios éticos y que lo que nos ha dejado todo este tiempo y lo que nos deja para adelante es repensar, bueno, esto está, ¿cómo es que nosotros vamos a brindar un servicio de calidad, con competencia, con la capacidad emocional de salud mental, porque de verdad que nuestro instrumento de trabajo es nuestro propio psiquismo y es importante que esté también en buenas condiciones y de ahí la necesidad del autoconocimiento, el poder tener conciencia moral, porque nosotros podemos ser muy competentes, pero si no somos éticos, la competencia no nos sirve de nada. No estamos brindando un servicio de calidad. Y eso es lo que intentamos. Y quedan invitados a quienes estén participando y que no formen parte de nuestro grupo de trabajo, de que puedan acompañarnos en el grupo de ética, donde intentamos también pensar juntos. No tenemos las verdades cerradas. Estamos con cuestionamientos y con preguntas abiertas. Muchas gracias a Ética Psicológica por brindarnos esta posibilidad de reproducir este simposio que trabajamos dentro del Congreso Interamericano y la posibilidad de que podamos haber llegado a más colegas
y la invitación obviamente a que formen parte de nuestro grupo de trabajo de ética para seguir pensando juntos. Muchas gracias a Ética Psicológica y muchas gracias a mis colegas que somos parte del mismo grupo, del grupo de ética de la Sociedad Interamericana de Psicología. Gracias a todos. Muchas gracias también a ustedes y siempre estamos acá para abrir espacios, como dices, para aportar a la reflexión ética en psicología. Gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de Ética Psicológica, aportando la reflexión ética en psicología, un proyecto de